El reino de Dios en la tierra se rige por leyes. De hecho, Dios mismo, cuando creó el cielo y la tierra y todo lo que podemos ver, decretó, declaró, instituyó leyes que operan, que rigen en el mundo natural desde el primer día de la creación y hasta ahorita rigen aún. Y el reino de los cielos en la tierra también manifiesta su poder a través de leyes. Y podríamos decirle así como leyes espirituales para que podamos hacer la diferencia. Cuando hablamos de las leyes naturales, hablamos, por ejemplo, de la ley de la gravedad, de la ley de las leyes de la electricidad, las leyes de la termodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de las leyes espirituales, es muy importante que entendamos que de acuerdo a la palabra de Dios, que es la verdad, cuando Dios declaró su palabra, estableció su verdad, y como dice la escritura en Hebreos, que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, desde que Dios habló su palabra, operan leyes en el reino espiritual, en el reino de Dios, y cuando queremos que se manifieste aquí en la tierra como durante el ministerio del Señor Jesucristo, entonces operan leyes como la ley de la fe. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo es posible que el creyente nacido de nuevo pueda vivir en lo mejor de Dios, a la manera de Dios, y esto es bajo la influencia, bajo el poder del Espíritu Santo, de la unción que nos ha sido dada, cuando no solo conocemos las leyes que rigen y que operan en el reino de Dios en la tierra, pero cuando no solo conocemos, sino nos, digámoslo así, que nos beneficiamos de estas leyes y cooperamos juntamente con ellas para que el poder de Dios se manifieste. Pero déjeme, empiezo leyendo un versículo que viene en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y dice el versículo 27. Dice así: ¿dónde pues? Bueno, desde el 26, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? La jactancia queda excluida, es decir, el hombre no se puede jactar a sí mismo. ¿Por qué o por cuál ley queda excluida la jactancia del hombre? ¿Por la ley de las obras? ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia, que el hombre no se puede jactar? ¿Por la ley de las obras, es decir, por la ley de Moisés? No. Recuerde que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, queda excluida la jactancia por la ley de la fe, dice Romanos capítulo 3, versículo 27, por la ley de la fe. Recuerde que la fe es como un siervo para nosotros. La fe nos fue dada en la medida que Dios diseñó para que el ser humano que cree en Jesús pueda manifestar el poder de Dios, la gloria de Dios, vivir en lo mejor de Dios aquí en la tierra. La fe nos fue dada por medida a todos. Dice Romanos capítulo 12, vamos a leerlo rápidamente ya que estamos en Romanos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no penséis más de sí mismos, más elevadamente de lo que debes de pensar, sino que cada uno piense sobriamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Respecto a la medida de fe, no es una medida en particular diferente para cada quien, sino es la medida, la misma medida de fe para todos los seres humanos que creen en Jesús, que han nacido de nuevo, reciben el don de la fe. Recuerde que Efesios dice la escritura que no es por obras para que nadie se gloríe, Efesios capítulo 2.
Y esto no es de los hombres, sino es un don, un regalo de Dios. Muy bien. Ahora, para poder entender las leyes que operan en el reino de Dios aquí en la tierra, necesitamos entender que estas leyes están descritas en la palabra y que no es nada complejo como si pudiéramos poner en perspectiva el estudio de las leyes naturales como la ley de la gravedad, la ley eléctrica, la ley de la termodinámica. Y déjeme decirle algo, estas leyes, las leyes naturales, aunque no podemos entenderlas y conocerlas, nos beneficiamos de ellas y cooperamos con ellas. Por ejemplo, la ley de la gravedad, pues nosotros la conocemos y la entendemos y la experimentamos y vivimos en el beneficio de ella y cooperamos con ella. Por ejemplo, cualquiera sabe que si salta de una silla o de un escalón de 20 centímetros al suelo, a la base firme, sabe que va a caer porque el centro de la Tierra, la gravedad, lo atrae. Así es que nosotros cooperamos porque si estamos a una altura, digamos que de 3 metros, pues las casas no fueron diseñadas para brincar del segundo piso al suelo, porque son 3 metros y podríamos lastimarnos. Por eso se inventaron las escaleras, por eso se inventaron los elevadores, por eso se inventaron cualquier tipo de elemento o herramienta que nos ayude a minimizar los efectos o las posibles lesiones que pudiéramos causarnos si queremos ir en contra de la ley de la gravedad. Ahora, los mismos aviones y los sistemas que vuelan, digamos que globos o cualquier otro artefacto, helicópteros, que digamos que van en contra de la ley de la gravedad, tienen que usar determinadas fuerzas y propulsores que los hagan vencer la fuerza para poder elevarse, para poder sostenerse en el aire. Esto lo podemos entender. Y la misma ley de la gravedad y el mismo viento son fundamentales para que los aviones puedan mantenerse en el aire y se han diseñado para beneficiarse de estas leyes y cooperan juntamente los artefactos con estas leyes. Estos han sido creados por la ciencia que los hombres han desarrollado a través del tiempo. Bien, así es que entendiendo estas cosas, vamos a ver algunas leyes del reino de Dios que están descritas en la palabra, pero que son leyes en las cuales tú y yo debemos de ejercitarnos, debemos de cooperar con ellas. La ley de la fe, recuerde que la fe es la que se apropia de todo lo que ya nos fue concedido por gracia. Ya nos fue concedido todo lo necesario para vivir esta vida y para predicar el evangelio, para la piedad. Todo nos ha sido concedido desde el principio. Fue diseñado un propósito para nosotros y Dios preparó todo y proveyó todo en Cristo. Todo lo que nos ha sido concedido para la vida y la piedad es sí y es amén. Toda promesa, grandes y preciosas y maravillosas promesas que Dios nos dio para participar de su naturaleza divina, todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Así es que no vamos a aceptar un no como respuesta cuando hablamos de la bendición y del poder de Dios que nos ha sido concedido en Cristo. Bien, así es que dice el capítulo 5 de Marcos, Marcos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 27. Le pongo en perspectiva. Jesús llegó a la orilla después de haber cruzado uno de los mares que había en aquella época. Había liberado al gadareno que tenía legiones o estaba endemoniado por muchos demonios, y había cruzado al otro lado, y cuando llegó un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo, fue a solicitar a Jesús, a rogarle de manera insistente que viniera a su casa para que pusiera las manos sobre su hija, porque su hija estaba muy enferma, a punto de morir. Y entonces Jesús consiente y acompaña a Jairo hacia su casa, y en el camino llega una mujer que en la Biblia se le conoce, en la historia bíblica se le conoce como la mujer del flujo de sangre. Dice, vamos a leer ahí, dice 25, versículo 25 de Juan capítulo 5. Y cierta mujer que estaba
que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años y había sido maltratada por muchos médicos y había padecido mucho y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Dice la escritura, versículo 27, cuando oyó de Jesús, una de las primeras leyes que operan en el reino y que fueron preparadas para ti, para mí, para que tú y yo operemos en ellas, es oír. Pero no oír incredulidad. No estamos hablando de oír como aquellos que utilizan el sentido del oír para oír cualquier tipo de tonterías o cualquier tipo de influencia mundana, racional, o como dice la escritura que en Santiago, que la sabiduría de los hombres es animal, terrenal y diabólica. No fuimos llamados como creyentes nacidos de nuevo, sino para oír, pero la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Recuerde que la fe que se apropia de todo lo que nos ha sido concedido es como una mano que entra al ámbito espiritual para traerla y manifestarla en el ámbito natural, pero esa mano fluye o funciona a través de nosotros, es el poder de Dios, es como si dijéramos la mano de Dios porque es la fe de Cristo, pero no está allá afuera, no es la mano de Dios que está allá en el cielo, no es que esperemos que el Señor Jesucristo venga y extiende su mano, sino que su mano nos ha sido extendida y nos ha sido dada, por decirlo así, y es la fe que opera a través de nosotros. Así es que la ley de oír está muy relacionada con la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Y cuando hablamos de leyes, no quisiera que hiciéramos un estigma o una regla como si hay una ley que es el oír, una ley que es la fe, sino que entendamos que una ley puede definirse como algo que es consistente, algo que opera en un ámbito y que es consistente, que no cambia, y que aquellos que conocen esta ley y operan en la ley pueden beneficiarse de esta ley. Y es importante conocer las leyes para que podamos cooperar juntamente con ellas, como ya lo hemos explicado en la ley de la gravedad, etc. Así es que dice que la mujer oyó de Jesús. ¿Oyó de Jesús? ¿Qué oyó de Jesús? Bueno, en aquel tiempo el Señor Jesucristo mismo, esta mujer era una mujer judía, y el mismo Señor Jesucristo ante los judíos dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer libertad a los presos, para sanar a los enfermos. Aquella mujer había oído que Jesús es el Hijo de Dios. Seguramente aquella mujer había oído que el Señor Jesús hacía señales, prodigios y milagros. Seguramente aquella mujer había oído que el Señor Jesucristo venía a liberar a los oprimidos por el diablo, porque echaba fuera demonios. Seguramente aquella mujer había oído que Jesús ponía sus manos sobre los enfermos y sanaban. Seguramente aquella mujer había oído acerca de que había de manifestarse el Hijo de Dios, el Mesías, en Cristo, que Dios se había hecho carne. Aquella mujer seguramente había oído tantas cosas, tantas señales, prodigios y milagros que el mismo Señor Jesucristo había hecho, porque hacía el bien, el poder estaba en él, en él estaba el traer sanidad y bendición. Seguramente aquella mujer había oído acerca de las enseñanzas de Jesús. Así es que lo primero que tú y yo debemos hacer es que tenemos que oír la palabra, pero no oír como cuando se nos habla, y escuchar y estar ahí para que cuando se habla la palabra se escuche. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que no lo haga, pero no podemos depender de alguien más, de un tercero, para escuchar la palabra, pero nosotros somos los que tenemos que oír la palabra por nosotros mismos. Oír la palabra es escudriñar la palabra. Y si queremos oírla y no hay alguien más que la hable, entonces nosotros tenemos que hablar y declarar la palabra. Muy bien, dice así: entonces cuando oyó de Jesús, vino entre el gentío por detrás
y tocó su manto, tocó su vestido. Y fíjese aquí algo muy importante, porque dice el 29, porque ella decía, porque ella declaraba, porque ella decía. Así es que una de las cosas más importantes en cómo opera la ley de la fe es declarar. Aquí vemos otra ley, no solo oír, pero hablar, declarar, porque ella decía, si toco solamente su vestido, su manto, seré salva. Es decir, ella estaba declarando su fe. Mire, vamos a leer completamente, vamos a leer un poquito más y después nos regresamos. Dice, e inmediatamente la fuente de su sangre se secó y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquella plaga. E inmediatamente Jesús, conociendo que en sí había salido virtud, volvió entre el gentío y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron los discípulos, la multitud te aprieta, ¿cómo dices tú quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, tu fe, tu fe, tu fe. Recuerde, aquella mujer no solo escuchó de Jesús, sino decía, si toco el borde de su manto seré salva. Ella estaba declarando su fe. Dice el Señor Jesús, hija mía, tu fe te ha salvado, ve en paz y sé sana de tu azote. Regresando a lo que esta mujer dijo, ella estaba declarando su fe. Ella había oído, el oír, el oír, el oír atrae la fe, es decir, pone en acción la fe. Aunque la fe nos ha sido dada por medida, la medida de fe nos ha sido dada, entregada a los creyentes nacidos de nuevo, no puede ejercitarse, no puede operar, no puede funcionar y beneficiarnos la fe si nosotros no hablamos la fe, si nosotros no declaramos la fe, si nosotros no hablamos y declaramos lo que hemos oído. Esto es la palabra de Cristo. Usted ve algo así. Usted está en un lugar en donde tiene que administrar una casa, tiene que administrar ciertas cosas y le es dado una persona que le ayude, le es dado un siervo, un trabajador para usted, un siervo que esté a su merced para que usted lo utilice para beneficiarse en la administración de aquello que le fue dado. Pero el siervo viene y el siervo, digámoslo así, está ahí quieto, está ahí sentado esperando que usted le diga qué hacer. Ahora, si a usted se le dice que ese siervo va a poder hacer todo lo que usted necesite, entonces depende de que usted le dé órdenes, que usted conozca la verdad de las funciones de ese siervo y a lo que usted tiene derecho al respecto, y que usted le declare y le ordene al siervo que haga tales cosas. Pero si usted desconoce las funciones del siervo y usted no sabe a qué tiene derecho, posiblemente usted le pueda decir al siervo que haga una actividad o dos y usted hace las demás actividades cansándose, fatigándose y no teniendo éxito porque usted no tiene la experiencia, pero usted desconocía que el siervo también podía, o usted tenía la autoridad para que aquella persona, aquel siervo le ayudara en todas las cosas. Así es la fe. Si no oímos la palabra, si no oímos la palabra, si no oímos la palabra y después no actuamos en consecuencia, declarando, recuerde la palabra, con el corazón se cree y con la palabra y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Hay muchos que ignoran el poder de lo que se declara. Tan es así que son negligentes con lo que sale de sus bocas. Hay un síntoma, hay un diagnóstico, hay una situación difícil en sus vidas y empiezan a declarar lo negativo, empiezan a declarar la enfermedad. Es que el doctor dijo que tengo esto, es que estoy así, es que me siento allá, es que soy pobre, es que soy un fracasado, es que soy un inepto. Y empiezan a declarar ciertas cosas negativas en sus vidas.
como la típica manera de decir, es que estoy muerto de cansancio, es que me muero de hambre, es que me muero de vergüenza. ¿Por qué utilizamos en nuestras bocas palabras de muerte, palabras negativas, palabras que son contrarias a la palabra de Cristo? Y muchos han religiosizado, por decirlo así, o han hecho creer que todas estas cosas que vienen en la escritura, si nosotros las ponemos en práctica, entonces somos fanáticos y religiosos, y no es así. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y esta es una ley poderosa que necesitamos entender, porque lo que declara nuestra boca es lo que tenemos. Dice la escritura que según hablamos, según creemos, según pensamos, según concebimos, así somos, así vivimos. Aquel que habla ligeramente, aquel que declara negligentemente, dice que disfrutará, vivirá de los frutos de lo que declara. Y es importante que entendamos esto para que eliminemos no solo toda ligereza a la manera de hablar, pero que seamos diligentes, pero también que si hay un síntoma, si hay una enfermedad, si hay un diagnóstico, si hay una situación difícil, no declares sobre ti como un absoluto lo que otros te están diciendo, lo que tú estás sintiendo. Y no me malinterprete, porque no estoy hablando de negar la realidad, pero hay una realidad subjetiva que es lo que en este mundo se vive o se puede experimentar, y hay una realidad o una verdad absoluta que es lo que la palabra de Dios dice. Así es que si usted siente un síntoma, o si un médico le dice que está enfermo, pero la Biblia le dice que Cristo llevó sus enfermedades y sanó sus dolores, y que por su llaga usted ya ha sido sanado, usted puede estar en un dilema, en una encrucijada, porque por un lado su cuerpo le dice algo, el médico le dice algo, su mente le puede decir algo, pero en su espíritu y en la palabra que sostiene todas las cosas, Cristo le está diciendo que usted ya ha sido sanado. Así es que es tiempo de que echemos a andar lo que ya somos en nuestro espíritu y que declaremos conforme a la palabra de Dios. Así es que esta mujer oyó y después declaró: si toco su manto, seré sana. Y aquella mujer fue y tocó el manto de Jesús y fue sanada. Es decir, la fe no solo se activa cuando declaramos, pero también tenemos que actuar conforme a lo que estamos creyendo. Aquella mujer operó y actuó. Ahora déjeme decirle algo: aquella mujer era religiosa, era judía, y si ella tenía flujo de sangre, era una mujer impura, y a cualquier persona que tocara la convertía en impura. Pero a ella no le importó, porque ella seguramente vio en Jesús a alguien más grande que la ley de Moisés. Y entonces, religiosamente, aquella mujer, si tocaba a Jesús, lo hacía impuro, pero el que traía el manto, el que traía aquel vestido, era más grande que lo que fue decretado en la ley. Así es que en lugar de que aquella mujer influenciara impureza en Jesús, el poder de la salud y el bienestar, de la verdad, de la bondad y salvación, fluyeron de Cristo hacia la mujer. Por eso el Señor Jesucristo dijo: de mí salió virtud, porque el Señor Jesús es más grande que cualquier otra cosa, y Él mora en nosotros. Ahora, es importante que entendamos que dice después la Escritura, y podríamos hablar de muchas leyes aquí que operan. Oír, declarar, son importantes para nuestras vidas. Actuar conforme a lo que creemos en la sabiduría de Dios, conforme a la palabra de Dios. Después Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron: pues todo mundo te toca, te aprieta. Él, mirando alrededor, estaba viendo para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temblando, dice, temblando y temiendo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y esta es una ley también que opera en el reino, porque temor y temblor no habla de tener miedo, no habla de tener terror, no habla de tener inseguridad, sino habla de buscar al Señor Jesús, y por causa de su amor y de cómo Él nos ha amado y ha derramado su amor para con nosotros, nosotros no tenemos intención de caer en tentación o caer en el pecado.
sino que tenemos un temor reverente ante el Señor. Y esto no viene si estamos ejercitándonos en la palabra, en oír la palabra, en declarar la palabra. Porque cuando nosotros nos apartamos de la palabra, cuando nosotros no estamos ejercitándonos en la fe y cometemos algún error, puede venir temor y culpa, pero esto no es por causa, o esto no es lo que el Señor está hablando aquí, sino esto viene por causa de no entender el poder del perdón, porque la condenación y la culpa han sido quitadas. Pero cuando alguien no entiende el poder del perdón que ha operado en nuestras vidas, entonces puede venir temor, pero no es temor de Dios, sino es temor de su carne, temor de su alma. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8 que ahora somos hijos. No, Dios no nos dio un espíritu para ser esclavos y estar en temor, en el temor que era incumplir la ley. Recuerde que la ley estaba descrita de tal forma que aquel que la incumplía venía el juicio de Dios sobre ella, sobre la persona, porque ya estaba decretado. Pero en Cristo la maldición de la ley nos fue quitada totalmente, fuimos perdonados totalmente y no hay condenación para los que están en Cristo. Pero temor y temblor es ser diligentes para la salvación que nos ha sido dada, ser diligentes en escuchar la palabra, ser diligentes en hablar la palabra, ser diligentes en no poner mentiras en nuestra boca, palabras negativas y falsedades, y hablar conforme a este mundo que se afana por hablar en contra de la palabra de Cristo. Eso es tener temor y temblor, es buscar al Señor de todo corazón día y noche, ser agradecidos, es asegurarnos, estar confiados en Él y estar llenos de Él para que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones. Y después dice la Escritura, aquella mujer, dice, sabiendo lo que había sido hecho, vino, se postró ante Jesús. Es una actitud de agradecimiento y de sujetarse al Señor. Recuerde, una ley que opera en el reino de Dios es: sujétate a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Si no aprendemos a sujetarnos a Dios, lo contrario a sujetarte a Dios es vivir conforme a tus placeres, conforme a tus justicias y creer que tú puedes solo. Pero dice la Escritura, sin mí, el Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Es que es muy importante que entendamos estas cosas. Y después dice, le dijo toda la verdad. Dijo toda la verdad. Recuerde que nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Dice la Escritura en Juan 17:17, tu palabra es verdad, la palabra de Cristo es verdad. Y el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 8, si permanecen en mis palabras, en la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que aquella mujer concibió que había sido sanada en su cuerpo, percibió. Ahora, es muy importante que podamos entender que aquella mujer, era difícil que ella pudiera revisarse en ese momento, pero aquella mujer sintió, dice la Escritura. Así es que podríamos entender dos cosas. Ella sabía que iba a ser sanada en el ámbito espiritual, pero en su alma y en su cuerpo ella sintió, hubo un cambio, hubo un impacto ahí, y es algo que nosotros tenemos que ejercitar en nuestras vidas, porque cuando nuestra alma está convencida, porque dejamos que la palabra renueve nuestra mente con el poder de la palabra y la unción del Espíritu Santo que nos fue dada, entonces hacemos que nuestro cuerpo armonice con la palabra y que nuestro cuerpo no quiera hacer lo que desee en su carne, en su debilidad, pero en la palabra, aprender a disciplinar nuestro cuerpo con la palabra y la verdad, hablar la verdad, decir la verdad. Hoy hay una escasez de la verdad. Hoy aún los cristianos temen declarar la verdad. Mejor callan por causa de que creen que muchos se van a ofender o por vergüenza, pero no podemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo, no podemos avergonzarnos de la fe que profesamos. Debemos hablar la verdad, y si alguien está causando que esto no suceda en las vidas de las personas, es el enemigo de nuestras almas, es Satanás. Así es que muchos evitan a unos creyentes hablar de Cristo y hablar de la verdad, pero quitemos una mente religiosa de nuestras vidas y apropiémonos por la fe. Permitamos que la palabra renueve nuestras mentes y por la fe nos apropiemos de la libertad para hablar vida, poder, salud, bienestar a través de nuestras bocas y confesar que Jesucristo es Señor
para gloria de Dios Padre. Así es que escuche la palabra, declare la palabra, conciba la palabra, actúe en la palabra, sea celoso del Señor, conozca al Señor a través de la palabra, ámele a Él, y porque le amamos a Él no pecamos. Y además es importante que si nos sujetamos a Dios, entonces renovamos nuestra mente con la palabra para vivir en lo mejor de Dios, de tal manera que dejamos de lado la posibilidad de sujetarnos al pecado o al enemigo de nuestras almas, porque recuerde que este viene a hurtar, matar y destruir, y nosotros no debemos por ningún motivo, ni con la declaración, ni con lo que oímos, ni con lo que vemos, ni con lo que sentimos, ni con lo que hacemos, glorificar al espíritu del anticristo, a las cosas de este mundo, inclusive a nuestra carne, sino fuimos llamados a glorificar a Cristo en todo momento y a conocerle a Él, el poder de su benignidad y de su bondad, a declararle, a escucharle en su palabra, a actuar en consecuencia, a creer. La fe nos ha sido dada, a ser celosos de la palabra, a tener temor y temblor y cuidar nuestra salvación, y a permanecer y habitar y declarar en la verdad para verdaderamente vivir en la libertad de los hijos de Dios que nos ha sido concedida por nuestro Padre a través de la fe de Jesús, porque Cristo conquistó en el Calvario todos los beneficios para ti y para mí. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas a Él en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia, el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.